Recientemente causó polémica el proyecto de la Asamblea Constituyente, que planteaba que la plusvalía que generan los inmuebles adquiridos, se trasladara al gobierno de la ciudad para poder realizar obras de mantenimiento. Después, la Asamblea Legislativa aprobó prácticamente lo mismo. Después las críticas, después de esto el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, echó para atrás la propuesta de retener la plusvalía inmobiliaria, dijo que vetaría cualquier ley en este sentido. Vamos a platicar del tema y nos acompañan aquí en este espacio el urbanista Andrés Layú y Fernando Lerdo de Tejada, quien es diputado constituyente por el PRI. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buen día. Bienvenidos. Andrés, ¿qué es y qué no es esto del impuesto a la plusvalía? Bueno, lo primero que no es una expropiación de la vivienda de las personas, como se dijo en algunos medios de comunicación y dijeron algunos comentaristas, no es una confiscación de bienes tampoco, no es el fin de la propiedad privada, es simplemente un mecanismo de financiamiento que se usa en muchas ciudades del mundo, si no es que básicamente en todas las ciudades grandes, para que el impacto del desarrollo inmobiliario, parte del costo lo pague el desarrollador. Es decir, es muy común que se construya un nuevo edificio en una zona que era primordialmente residencial, digamos, era de un piso lo que se construye ahí, de repente se construye 30 pisos. Entonces hay demandas de infraestructura, como de agua, de accesos peatonales, de automóviles, etcétera, que si lo paga la ciudad con el predial de todos, pues no solo muchas veces no le alcanza, sino que en realidad el desarrollador todavía no paga el impuesto predial con el que se pagaría. Entonces, un porcentaje del valor que adquiere el terreno al darle los permisos de construcción, al cambiar el uso de suelo, etcétera, se va a la ciudad y se puede etiquetar ya sea en la infraestructura que necesita ese mismo terreno o en otras obras que podemos etiquetar, digamos, en una zona de la ciudad donde no hay vivienda, etcétera. Fernando, ¿qué implicaría este impuesto? Bueno, qué bueno que nos dice Andrés lo que debe de ser, pero lo que nos plantearon a nosotros en la Constitución y lo que posteriormente aprobó la Asamblea de Representantes es un impuesto más a la propiedad. Y un impuesto que consideramos absolutamente injusto, porque el gobierno se quiere quedar con parte del valor de mi vivienda, no obstante el gobierno puede haber hecho nada por obtener ese valor. Es decir, si yo compro una casa en 5 y la puedo vender en 10, pues son muchas las razones por las cuales la puedo vender en 10. Probablemente le hice mejoras, puse un techo nuevo, cambié los pisos, en fin. Probablemente el mismo tiempo también significó la posibilidad de que aumentara su valor. Entonces hay muchos motivos por los cuales un bien inmueble obtiene su valor. Cuando el gobierno nos dice, no, pero ahora yo quiero una tajada de eso, yo quiero una buena mordida de esta plusvalía, ¿por qué? ¿Con base en qué? Nosotros consideramos que no tiene realmente ningún derecho y que es un impuesto confiscatorio en virtud de que pagamos otros impuestos por la elevación del valor de mi inmueble. Andrés, ¿no había ahí un tema, por ejemplo, de transparencia? Digamos, muchos de los argumentos que esgrimían las personas que estaban abiertamente en contra y vociferando, digamos, en contra de la iniciativa, tenían que ver con ya pagamos muchos impuestos y no los vemos reflejados en las calles, por un lado, y por el otro, este asunto de etiquetar los ingresos que recibe el gobierno para ciertas cosas tampoco funciona como tendría que funcionar, ¿no? Bueno, yo, primero que nada, la plusvalía no es lo que acaba de decir el diputado. Es decir, lo que acaba de decir el diputado es básicamente falso. Y es una campaña de desinformación activamente por una parte de los diputados y por los medios de comunicación. Digamos, hay excepciones, pero hay unos donde claramente hay una campaña de desinformación. La plusvalía no es el valor de un bien. No es cierto que está planteado que si no era un impuesto a la mayoría de la gente, que si tú inviertes en tu cocina y mejoras tu cocina, eso genera plusvalía, eso genera valor. Por eso la distinción, están confundiendo valorización de plusvalía. Plusvalía quiere decir que es externo al bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Cambios de uso de suelo, traslación de terrenos, fusión de terrenos, las cosas que hacen los desarrolladores para construir un centro comercial, para construir torres nuevas. Entonces, ¿por qué decidieron quienes están haciendo esto hacer una campaña de polarización ideológica? Yo no me lo explico. ¿Cómo ves? ¿Eso es plusvalía o no es plusvalía? No, bueno, por supuesto que no. El señor urbanista pues, tiene un concepto muy limitado de la que es la plusvalía. La plusvalía es simplemente el cambio en el precio, en el valor de un bien, entre lo que yo lo adquiero y lo que yo lo vendo. Pero además, independientemente de lo que él diga como una fantasía, o que estuvimos inventando, es muy claro, está el proyecto de lo que nos mandaron. Y el proyecto dice, los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad. La ley regulará su aprovechamiento
para restaurar los ecosistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Del valor del suelo, no del valor de la propiedad, ¿no? Aquí no nos están distinguiendo en nada. Simplemente nos dicen un concepto y a partir de ese concepto pretendían que nosotros aprobáramos un nuevo impuesto. Pues esto definitivamente no funciona así, porque además la Constitución no es el lugar para imponer este tipo de impuestos. Si ustedes leen la Constitución Federal, la Constitución General de la República, es muy escueta cuando habla de impuestos, simplemente nos dice que los mexicanos tenemos la obligación de pagarlos. Entonces, si los señores querían establecer aquí nuevos impuestos, pues lo hubieran hecho abiertamente. Pero realmente hay impuestos escondidos que nosotros no vamos a permitir que le cobren más a la población por conceptos que no están claros y que son muy, no es muy doble dudosos. tributación. No es doble tributación. De hecho, qué bueno que leyó el artículo, porque dice claramente por el proceso de urbanización. ¿Invertir en una cocina es parte del proceso de urbanización? Claro que no. Tiene que ver con el desarrollo de infraestructura para ¿Y nuevos eso desarrollos. no aumenta el valor de una propiedad? ¿Qué? ¿Invertir en En tu cocina, en tu Sí, techo. claro, esa es la valorización que hay, pero eso no es plusvalía. Plusvalía, insisto, es externo al bien. Pero si aumenta el valor, ¿sobre eso no se cobraría el impuesto sobre ese incremento del valor? No, claro que no. Es decir, es clarísimo lo que es la captura de plusvalía. Que los diputados, por algún motivo en la Ciudad de México, es decir, la captura de plusvalía, tú puedes ver los documentos de los organismos internacionales, es algo que las Naciones Unidas de 1976 propone con ese lenguaje y no está interpretado bajo ninguna lectura como que tiene que ver con el valor intrínseco al bien. Es decir, el valor que tiene que ver con que yo desarrollo el bien. Tiene que ver con las cosas externas que generan valor al bien y que por eso sí es una retribución a la sociedad. Y por eso no es cierto que la ciudad no contribuyó. Perdona, pero cuando los inmobiliarios desarrollan nuevos terrenos y hay que construir infraestructura, eso lo puso la ciudad, ¿no? Y entonces, ¿por qué está esta lectura? Uno, ¿quiénes pueden querer hacer esta lectura? Uno, primero que eran los inmobiliarios, que no quieren que se les cobre una parte del desarrollo de los terrenos. Porque hoy esto ya existe en el Código Fiscal, entonces no es cierto que es un nuevo impuesto, como mejoras de contribución. Ahora, es opaco. ¿Quiénes son los segundos que pueden estar en contra de ponerlo en la Constitución para tener un sustento legal y hacerlo firme? Los delegados, los funcionarios que quieren un moche. Porque hoy las contribuciones de mejora se convierten en moches de los desarrolladores a los gobiernos. Sucede en todo el país. Estas son afirmaciones realmente un poquito así a la ligera como tal, ¿no? Nosotros no tenemos ningún interés. Y miren ustedes, cuando se dice el valor de tu propiedad que viene del proceso de urbanización. Sí, ok, me hicieron una calle ahí que ya existe, porque además, por ejemplo, en Mazarik, ahora que se hicieron todas estas grandes obras, pues hay una contribución de mejoras que pagaron todos los que estuvieron ahí. Entonces, en ese sentido, si ya existe, como lo acaba de afirmar el arquitecto, ¿para qué quieren otro? Segundo, ¿qué parte del valor de mi propiedad viene porque hicieron una calle más allá? Pues esto está muy raro, ¿no? Digo, ¿cómo van a saber, cómo saber en general cuál es el porcentaje del valor que viene de otras obras que hicieron? Y otra, vamos a suponer que me hacen junto una gasolinera o un bien, un puente que me afea mi vista y que pues implica que voy a vender mi propiedad en menor cantidad. Mi socio, el Estado, entonces me va a dar una compensación porque las obras que hizo van a disminuir ahora el valor de mi propiedad, o nada más vamos a ser socios cuando es para más. Ahora, Y cuando entendiendo somos que para hay, menos, entendiendo ¿no? que hay varios, digamos, en la forma en cómo se redactó el artículo, hay cabos sueltos en términos de cómo se calcularían ciertas cosas, no es el Nadie lugar, sabe. digamos, para Nadie hacerlo. Pero no valdría la pena pensar en una política redistributiva de este tipo, digamos. Los prediales, no sé si ustedes lo vean en sus calles, pero frecuentemente no lo vemos en nuestras calles. O sea, sí tendría que haber una política redistributiva con mayor control y con más transparencia. Sin ¿no? lugar a dudas, Ana Francisca, pero lo que deberían de hacer es realmente distribuir bien las cosas. Es decir, tenemos ya de por sí varias contribuciones. Mira, tenemos el predial, que tiene un valor comercial y que nos lo suben prácticamente cada año. Tenemos la contribución de mejoras que hablábamos precisamente. Tenemos, cuando tú vendes, además el de traslado de dominio. Tenemos, por aquí apunté, el derecho de manifestación en la construcción. Cuando estás construyendo te cobran por metro cuadrado. El ISR que también se paga. Bueno, por supuesto, eso es federal, ¿no? Pero tenemos ahí varios. Y tenemos también el derecho de mitigación. Este es el que cobran supuestamente porque se afectó el tránsito. En fin, hay ya muchos derechos. Y ahora nos quieren plantear uno
que no es transparente, con muchas dudas. ¿Qué crees tú, A Andrés? lo mejor tiene razón el urbanista, pero sabes que como nos lo plantearon a nosotros, definitivamente ¿Tienen que no lo desaparecer plantearon bien. algunos impuestos para crear o ponerlo No, como uno adicional? Es que no es un impuesto, insisto, es un mecanismo de financiamiento. A mí me sorprende que quieren insistir en que es un impuesto, que esto no afecta a la gente. Si tú tienes tu casa en la Colonia del Valle, simplemente eso no te va a afectar a ti. Tú después vas a vender, tú vas a invertir en tu cocina, vas a mejorar tu sala, tus vecinos van a pintar mejor tu casa, Pero la van a vender y cuando no te afecta vendas, absolutamente lo nada. pagas. No, tampoco. Esto tiene que ver con los desarrolladores, insisto. Tiene que ver cuando hay cambios de uso de suelo. Es que es clarísimo para qué es la captura de plusvalía. Si los diputados no son constituyentes y no se quisieron informar sobre el contenido del proyecto y ver qué querían decir cada una de las cosas, ese es un problema que no es de la ciudadanía, pero están asusando a la ciudadanía diciéndole es un nuevo impuesto, cuando es clarísimo que esto no es un nuevo impuesto. Y lo que tiene que ver con los proyectos que reducen el valor del suelo, primero que nada hay que probablemente oponerse a esos proyectos. Es decir, el mejor ejemplo son los segundos pisos. Los segundos pisos sin duda reducen el valor del suelo en las áreas colindantes, pero también se compensa. Como han visto, probablemente ahora en Periférico, en el segundo piso, hay nuevos edificios. ¿Cómo se compensó esa pérdida de valor? Dándoles nuevos usos de suelo, y por eso hay nuevos edificios que hicieron que recuperaran su valor. Es decir, es una mala solución a un problema creado por construir segundos pisos. Pero esto no tiene que ver con la captura de valor. Lo único que sí muestra es que el cambio de uso de suelo genera valor simplemente por un cambio regulatorio y no tiene que ver con la inversión que hacen las personas. Ahora, ¿cómo funcionaría esta plusvalía para inmobiliarias, o sea, para los grandes desarrolladores? Es una inmobiliaria quiere Compra construir un terreno. La colonia Granada o Nuevo Polanco, que se le conoce, ahí hubo cambios de uso de suelo, hubo permisos de construcción para construir masivamente, pero no hubo una contribución importante. Están estas contribuciones de mejora, pero no una cosa bien hecha, fundamentada, para etiquetar el desarrollo de nueva infraestructura. Y hoy tenemos ahí un problema de infraestructura grave. Y los inmobiliarios dicen, ¿yo por qué me voy a hacer cargo? Fernando, que ¿eso se haga cargo la ciudad. ¿No sería una diferenciación entre ciudadanos de un tipo y ciudadanos de otro tipo para cobrar impuestos? Mira, pero además déjame decirte que el planteamiento que a nosotros nos hicieron fue un planteamiento general. Es decir, aquí se mandó un proyecto de constitución como tal, en donde este es un impuesto absolutamente, porque no es una contribución voluntaria, es un impuesto, es una imposición, así está definidos los impuestos en derecho fiscal, es una imposición, y esto se mandó para todos los propietarios. Que ahora quieran distinguir entre, no, mira, es que era para unos y no para otros, nosotros nada más queremos a los inmobiliarios, pero no queremos a los propietarios, pues no es así como está planteado. Y como está planteado, nosotros definitivamente no íbamos a aprobar un impuesto oscuro, que además es confiscatorio y se duplicaba con muchos otros que pagamos. Ahora, sí valía la pena, digamos, así está planteado, y vuelvo a la misma pregunta, ¿no valía la pena plantearlo de alguna manera en como si se pudiera hacer algo así? O sea, es evidente que nuestra ciudad carece de infraestructura y de mejoras. Digo, basta con que salgamos a las calles. ¿No valía la pena meterse a fondo en el Nosotros asunto? lo que creemos, Ana Paula, es que es Ana evidente, pero Ana Francisca, es la enorme necesidad de que los impuestos, los derechos y todo este tipo de contribuciones fiscales se gasten mejor. Hoy existe una enorme opacidad en donde cómo se van los recursos y cómo se gastan. Y además las colonias se quedan con muy poco de lo que pagan. Y lo que nosotros hemos establecido también en esta Constitución es que las alcaldías ahora, las nuevas delegaciones, puedan quedarse con un porcentaje de por lo menos el 22% de las contribuciones que cobran del impuesto predial, etcétera, precisamente para mejorar en sus colonias estas obras que son necesarias y que no se realizan. A ver, Andrés, esto se fue en dos vías, para la Constitución, en el proyecto, pero también en una ley que aprobó la Asamblea Legislativa y que de hecho echó para atrás el gobierno de la Ciudad de México. Así es. ¿Por qué si era tan buena, el propio gobierno que lo propuso lo echa para atrás? Creo que no tuvieron capacidad de defenderlo. Es decir, es un problema cuando tienes a personas en televisión diciendo que a la gente le van a expropiar sus casas. La gente se asustó y con razón, y por eso hubo una campaña activa de desinformación. Pero la captura de plusvalía está en la Constitución de Aguascalientes y nadie considera que Aguascalientes es ese lugar horroroso donde a la gente le confiscan sus casas. Se hace en Guadalajara, se hace en Monterrey. Es decir, es un mecanismo muy común. Insisto, ¿por qué se le quiso hacer esa lectura? Eso es lo importante. ¿Y quiénes son los beneficiados de hacer ambiguo y mantener en la opacidad lo que hoy existe con mejoras de contribución? O sea, ¿es un problema de comunicación? Es un problema de comunicación, pero también de una campaña política para darle fundamento constitucional
a un mecanismo de financiamiento que sí impone un costo, pero ese costo se lo impone a los grandes desarrolladores. Entonces, efectivamente tenemos una ciudad muy desigual y lo que vemos es que con nuestro predial se paga obra de infraestructura en los lugares donde hay inversión pública y no se paga obra de infraestructura en los lugares donde durante décadas no ha habido infraestructura. Entonces, cobrarle a los desarrolladores parte del impacto que tienen, lo que permite es liberar recursos para invertirlo en zonas donde no se ha invertido. Entonces, y en respuesta a lo que preguntó Ana Francisca, ¿eso permite reducir la desigualdad? Sí, la respuesta que dio el diputado, que es vamos a dejar que una parte de los ingresos se queden en las colonias donde se cobran, es incrementar la desigualdad, porque lo que está diciendo es que los lugares que hoy tienen un predial más alto se van a quedar con un porcentaje de esa riqueza. Y por tanto, los lugares donde se cobra muy poquito predial, porque es gente que vive en condiciones de mucho menor ingreso y hay poca infraestructura, van a poder tener muy poquito de ese ingreso. Entonces, la medida que él acaba de proponer es redistributiva hacia los ricos. Claro, ¿pero que no es obligación de un gobierno el proveer de servicios a todo mundo? Bueno, pero por supuesto, pero además lo importante, dice el señor urbanista, es saber por qué se paró. No, lo importante es que llegó una pésima medida en donde nos querían poner un impuesto a todos. Ahora quieren aclarar que no, que fíjate que era nada más para los desarrolladores, etcétera. No. Como se planteó, es para todos y eso es la plusvalía. Y además, nosotros estamos absolutamente convencidos de que una proporción de los recursos que paga un individuo en su delegación y en su colonia deben de ser suficientes o deben de ser esa parte para que también se hagan obras ahí. ¿Cuántas veces hemos visto que en muchos lugares pagas tus impuestos y estos impuestos jamás se regresan, bueno, ni en siquiera en bacheo? Entonces, sí consideramos fundamental que los propietarios se pueda gastar parte del dinero que pagan, no todo, obviamente, para tener un esquema redistributivo, pero sí una parte, que en este caso es del 22%, en las propias colonias y barrios en las cuales viven. Ahora, yo creo que una de las cosas que más también levantaron, digamos, las antenas de los ciudadanos tiene que ver con la transparencia. No sabemos cómo van a quedar las alcaldías, digamos, ahí están un poco los diseños, se están debatiendo todavía, pero las delegaciones hoy son probablemente el nivel de gobierno más opaco que tenemos. No sabemos cómo se gastan los recursos, no sabemos cómo se designan, cómo se toman las decisiones. Entonces, digamos, ahí hay una pieza que falta en lo que se propuso, pero también una pieza en lo que se contradijo, digamos. Sí, en las sin otras lugar a opciones. dudas, Ana Francisca, pero la solución es que ellos plantean es, como son los lugares más opacos, como tú lo acabas de señalar, hay que darles más dinero. No. Hay que transparentar las cosas, hay que primero definir cuáles son los destinos de esos recursos. En la gran mayoría de la literatura que se da a nivel internacional sobre este tipo de captura de plusvalías, todos se señalan que es principalmente para la creación de infraestructura. Ese es el principal propósito que se ha definido en todos lados. Pues yo he leído parte de esto, pero como lo plantearon pésimo. Aquí además el destino que se les daba a estos recursos era completamente general. Para la gente más pobre, por supuesto que queremos una ciudad más igualitaria, una mejor ciudad y una mejor ciudad de oportunidades para todos, pero así de vago no podemos aceptar. ¿Está muerto el intento, Andrés, de este impuesto? Yo creo que no, es decir, porque está en la Ley General de Asentamientos Humanos a nivel nacional, es una cosa que se aprobó hace un mes por unanimidad de todos los partidos, entonces, insisto, esto es como parte de la retórica que se está usando en la Ciudad de México. Yo creo que la captura de plusvalía es como acaba de reconocer, se usa para construir infraestructura en la literatura internacional, que bueno que lo dijo el diputado, por lo visto sí lo entendía, pero de todas maneras insisten en que es un impuesto. Claro. Y yo sí creo que es más transparente. Es decir, aunque aquí quedaba como un principio en la Constitución, no vas a poner el detalle de tal porcentaje por metros cuadrados, tal y tal, le da sustento constitucional para hacer una buena regulación y tener una ley secundaria. Ahora, ¿está muerto en la Constitución? Sí, por supuesto, no Eso vamos ya a no aceptar pasa. impuestos. Este y otros que están ahí escondidos también. El de aprovechamiento inmobiliario, que lo que quién sabe qué quieran decir. Ahorita nos van a explicar que no, fíjate que significa esto, que significa lo otro. A ver, en la Constitución es el lugar para dar una facultad amplia para cobrar impuestos. Los señores lo que quieren es ponernos aquí impuestos escondidos para la gente. Nosotros no lo vamos a permitir. Son conceptos generales, ¿no? Son conceptos generales, no se puede poner toda regulación ahí, no es un impuesto, es decir, es muy contradictorio que primero dice que él ha leído
que es captura de plusvalía sirve para construir infraestructura, es un mecanismo de financiamiento de infraestructura, y después regresar a lo de es un impuesto como para decir, no, estamos en contra de los impuestos, pero es simplemente una jugada política para pues, sacar raja de un momento donde en realidad hay muchos consensos en esa Asamblea Constituyente. Bueno, es señores, absolutamente un impuesto como tal que nos quieren hacer pagar forzosamente. No nos equivoquemos, eso es lo que querían y no lo vamos a permitir. Fernando, No más Andrés, impuestos. gracias por estar con Muchas nosotros esta gracias. mañana. Muchísimas gracias.